Hola. Pues el día de hoy vamos a tratar un tema denso, creo yo también muy interesante y que vale la pena discutirlo porque de alguna manera es un intento de realizar una profunda crítica a muchos de los elementos que hemos visto en este curso de teoría de la organización, y me refiero concretamente a lo que se conoce desde hace ya varios lustros como los estudios críticos de la organización, justamente en un intento de plantearse una visión crítica, una visión rebelde, una visión que se plantee los límites y los problemas a fondo que implica el adoptar y adaptar una visión racionalista de la sociedad, de los individuos, de los grupos, de las relaciones en la organización, y hacerse cargo de las consecuencias, hacerse cargo además de una visión epistemológica, una visión de conocimiento que se ha cerrado a otras formas de conocimiento distintas a las de la lógica de la racionalidad, y que incluso de alguna manera se han convertido en un discurso dominante excluyente, digamos, en el fondo una de las quejas que forma parte de la lógica de todos los estudios críticos y en la lógica organizacional en particular, pues tiene que ver con la cerrazón o la consolidación de un discurso hegemónico, cerrado, de la organización como un proceso racional de logro de objetivos de personas e individuos autocontenidos que de manera también racional buscan lograr sus propios objetivos, y de una sociedad racional de mercado que solamente está preocupada en el fondo por el consumo o por el crecimiento o por la ganancia, todo eso en el extremo, evidentemente. Y la idea de los estudios críticos desde hace varios lustros ha sido justamente poner el dedo en la llaga y plantearse cómo abrir diferentes alternativas, incluso rebeldes alternativas, para el pensamiento, la discusión e incluso la reconstrucción de la propia teoría de la organización o de los estudios de la organización, a partir justamente de esta visión de contrapunto, esta visión rebelde, esta visión de de establecer un giro argumentativo de 180 grados, incluso de ser necesario, para replantearse muchas de las cosas y repensar muchos de los supuestos y axiomas sobre los cuales la teoría de la organización se ha basado. Veamos este interesante debate. Si tuviéramos que hacer un rápido recorrido sobre alguna de las ideas principales, y me disculpo porque en esta sesión va a haber un montón de ideas porque tratamos en muy poco tiempo y en muy poco espacio referir una visión o una serie en realidad de visiones bastante complejas en muchos sentidos. Los estudios críticos no son ni homogéneos ni hay consenso, y en realidad es un grupo de argumentos, escuelas, autores de muy distinta índole, como ustedes podrán ver en estas primeras ideas acá. Son un montón de ideas y son ideas densas, ¿no? Una primera cuestión de un rechazo a la idea de que exista una lógica universal de conocimiento sobre la organizacional y sobre las personas en las organizaciones, como si entonces el camino sea la búsqueda de un principio universal que se aplique igual en cualquier realidad local, nacional o regional. Una duda muy fuerte respecto de que eso sea adecuado y de que siquiera, no solamente que exista, sino que sea adecuado. Una crítica o un rechazo al imperio de la racionalidad instrumental como la única racionalidad posible, lo que lleva, digamos, a la idea de que pueden existir otras racionalidades, a que haya que discutir cuestiones como género o como cuestiones ecológicas o cuestiones como el crecimiento, las condiciones humanas y sociales que están creando estas lógicas racionalistas en las realidades sociales de muchos tipos, no solamente en los países desarrollados evidentemente, sino también y de manera particularmente importante los países subdesarrollados, y ya en algunas visiones más constructivas dentro de la lógica, por llamar de alguna manera constructivas, dentro de la lógica de los estudios críticos de
organizaciones, estaría esta idea, ¿no? Y que cómo se enfrenta el declive pues, generalizado sobre la confianza en términos de lo que es la modernidad nos ha prometido o prometió desde el principio, y que pues lleva a un vacío de confianza, un vacío de legitimidad, un vacío que se está pues observando en la realidad mundial, con las crisis de la democracia, con la crisis ecológica, con los conflictos derivados de la transformación y la ampliación y enorme diversidad de las cuestiones de género que han surgido, y que todos estos han implicado también ciertamente conflictos, debates y contrarrespuestas, incluso conservadoras de alguna manera, a cada una de estas discusiones. Como ustedes verán, este primer saque de ideas, uno podría, en realidad, desde este momento, plantearse una visión crítica de la lógica de los estudios críticos, porque ustedes pueden observar de alguna forma que cada uno de estos elementos podrían ser considerados como una batalla contra un tipo particular de estudios de la organización. Desde muy temprano en la teoría de la organización hay un fuerte debate respecto de si hay principios universales o no. Lo hemos visto acá con Simon y su crítica a los proverbios, lo hemos visto acá con Cossier y esta lógica del poder introducida dentro de la dinámica organizacional. El hecho de que la racionalidad instrumental sea la dominante, pues nuevamente sense-making, la discusión de las anarquías organizadas, pues también desde hace mucho tiempo, digamos, desde hace muchas décadas, esta lógica de una visión hegemónica, única, universalista, racionalista, cerrada, sin lugar a dudas que existe, pero también es posible decir que no ha sido ni necesariamente dominante todo el tiempo, ni tampoco podemos decir que es la única, y que tampoco estas ideas críticas comienzan a aparecer en los 80 o en los 90 solamente, sino que ya existían desde antes en diversas escuelas. Entonces hay que tener cuidado, en algún punto hay que tener atención, porque el argumento de los estudios críticos es muy interesante, pero también en algunos espacios uno pareciera que se está luchando contra un espantapájaros, ¿no? Contra un fantasma que no existe en realidad, o que no existe al menos en una forma unívoca o en una forma hegemónica absoluta, digamos. Puede ser que uno puede considerar que es hegemónica en el sentido político y de dominación, pero existen muchas otras escuelas, aquí los hemos visto, varias de ellas, sumamente influyentes, que desde muy al inicio de las propias discusiones de teoría de la organización, pues se plantearon que estos elementos no sostenían, que no había ni una lógica universal, ni una lógica racionalista instrumental única, de que no existía una sola racionalidad en la lógica organizacional, y de que de alguna manera las criaturas organizacionales y la modernidad pues siempre han sido un debate álgido y rudo al respecto de su interrelación y de las consecuencias no deseadas sociales y políticas y culturales de una lógica instrumental de la acción organizada. Bueno, simplemente lo apunto porque es algo que tenemos que estar como manteniendo, esta idea de la crítica, de los propios estudios críticos, para que esto sea más rico. Pero bueno, este es el primer saque. Avancemos sobre y de dónde vinieron estas preocupaciones dentro de la lógica de los estudios críticos. Uno de los puntos de partida clásico de los estudios críticos pues tiene que ver con la Escuela de Frankfurt, y particularmente la crítica que la Escuela de Frankfurt realiza a la promesa incumplida de lo que llaman la Ilustración. Este proceso histórico que se da en Europa occidental, y que, digamos, es una batalla política, social y cultural contra el oscurantismo, digamos, el pensamiento mágico, el pensamiento místico, y de alguna forma la idea que a través de la razón, de la ciencia, de la racionalidad,
se puede iluminar al mundo, se puede educar a las personas, se puede crear modelos políticos, democracias sociales, espacios políticos y sociales más humanos, más inteligentes, más racionales y por lo tanto más justos y equitativos. La idea de que a través de la razón se ilumina no solamente a las personas, sino se ilumina a la sociedad, se iluminan los caminos políticos y sociales para crear mejores sociedades, mejores regímenes políticos, evadir y eliminar la crueldad, evadir y eliminar la dominación excesiva y la violencia innecesaria a través de la razón. Y entonces, de alguna manera, esta promesa de la ilustración, desde muy principio, desde muy pronto, comienza a ser debatida y discutida, pero digamos cuestionada respecto de si era justamente a través de la razón, porque la pregunta era, ¿y cuál razón? ¿La razón de quién es la razón de quién, quién evalúa los resultados? Y de alguna forma se va construyendo una visión, una perspectiva que, digamos, captura la lógica de la ilustración, por llamarla de alguna manera, la captura en una lógica de una visión cerrada de la modernidad, no una modernidad abierta, espaciosa, donde cabe la batalla contra la inequidad y la desigualdad, sino una modernidad más bien instrumentalizada. Una visión, vamos a llamarla así, una perspectiva sociopolítica de la modernidad que termina siendo sumamente funcional al desarrollo del capitalismo, al desarrollo del poder de ciertas élites y al desarrollo de una visión más técnica y por lo tanto el arribo de una tecnocracia, una visión que se plantea que el gobierno de las sociedades, el gobierno de los países, el gobierno de las organizaciones, será mejor en la medida que se le deje en sus manos a los técnicos y que esos que saben, esos que conocen los detalles del proceso, pues serán los que puedan en realidad dirigirnos a esta promesa de la ilustración, pero que en realidad lo que llevó fue pues más bien a la justificación del sistema capitalista, a la justificación de las organizaciones, las empresas y las ganancias y el mercado como el único elemento realista de la sociedad y por lo tanto la imposición de una cierta manera de ver la modernidad desde un grupo, desde una élite que se arropó en los conceptos de la ilustración, la racionalidad, la ciencia, la técnica, para construir un orden social particular, capitalista, injusto, desigual, pero con un lobo con piel de borrego, y esa piel de borrego pues era esta defensa de los que conocen, los expertos y las expertas, los que tienen la sartén por el mango, las élites, son los que saben qué es la racionalidad y qué es la modernidad y nos llevarán hacia ese orden, hacia ese orden esperado. Las consecuencias, dice esta lógica, no fueron esas. No fueron esas. La elitización, la tecnocratización, la captura del proyecto de la modernidad o la captura del proyecto de la ilustración por estas élites llevó a un orden social distinto al de la promesa y ahí es parte de la crisis, ¿no? La promesa es incumplida. La pregunta es si la promesa es incumplida del proyecto de la ilustración y de la modernidad o de una cierta visión de la ilustración y de la modernidad, es decir, de la captura de este proyecto por un grupo, por una élite, una visión elitista, una visión racionalista. Bueno, ese punto no está muy claro. Avancemos en esta discusión a partir de los argumentos de la Escuela de Frankfurt. Los argumentos de Adorno, Horkheimer, entre muchos otros, en la mitad del siglo XX, advertían ya que las cosas no estaban siendo exactamente como el sueño de la ilustración o esa visión de la ilustración había prometido, ¿no? La irracionalidad
de la Segunda Guerra Mundial, del nazismo, del fascismo, eh, aparecen como consecuencias lógicas de esta visión racionalista y no como accidentes o patologías. Se utilizaron mecanismos racionalistas industriales para el genocidio, se justificaron cuestiones políticas con base en de dominación y de dictaduras con base en la técnica, la ciencia y el conocimiento. La, la promesa de la ilustración estaba generando terribles consecuencias al no observar, dicen en la Escuela de Frankfurt, los, eh, los elementos profundamente subjetivos y humanos y políticos que están detrás del argumento de la ilustración y de la idea de modernidad. El mito de un conocimiento asocial, por ejemplo, ¿no? Esta idea de que el conocimiento científico, por ejemplo, puede ser completamente objetivo, igual que la racionalidad, pues olvida en realidad que los seres humanos argumentan, piensan, hablan y juegan con los argumentos y son capaces de construir argumentos distintos para buscar ciertas hegemonías o dominios, ya lo había dicho Gramsci también en su momento, planteándose la importancia del bloque histórico de los intelectuales orgánicos y de la dominación a través de la hegemonía del conocimiento. Entonces, la lógica de la racionalidad instrumental se convirtió y fue utilizada para justificar diversas lógicas de dominación, diversas dinámicas de dominación que incluso se podían negar que eran lógicas de dominación porque estaban basadas en la razón o en la racionalidad. Entonces esta lógica asocial y objetivista de la razón y del conocimiento en realidad esconden procesos de dominación muy fuertes, contradicciones no, eso no sea lo más grave, sino generar contradicciones y consecuencias no deseadas tremendas, como lógicas de dominación tecnocrática, como justificación de cualquier fin a través de una supuesta argumentación racional. Y por lo tanto, era necesario, dicen Horkheimer y Adorno, advertir estas consecuencias para repensar las cosas. ¿Qué sucede si el conocimiento es profundamente social, incluso el científico, el que llamamos la ciencia, digamos, es un conocimiento social? ¿Qué pasa si la racionalidad no es objetiva y no puede derivarse de ningún otro elemento más que la propia argumentación de la racionalidad como un dragón que se come la cola, como hemos discutido en varios momentos en este curso de teoría de la organización? Entonces, advertir estas cuestiones implicará repensar muchas de las bases sobre las cuales hemos construido sociedades pensando que la racionalidad y la ciencia nos iba a llevar, y el conocimiento nos iba a llevar a la felicidad y a los mejores órdenes, cuando nos encontramos que esa racionalidad y ese conocimiento y esa ciencia también son procesos sociales. Nuevamente, una de las críticas a la visión de Frankfurt tiene que ver justamente con la idea de si el problema es la modernidad en general y la racionalidad en general, o el problema ha sido esa visión de la modernidad que construyó estos mitos, pero bajo la idea también de que pueden existir otras lógicas de modernidad que no hayan sido construidas bajo estos mitos. Personalidades como Habermas o como el recién fallecido Alain Touraine formarán parte de esta otra lógica. Entonces aquí hay una interesante distinción que hay que mantener, ¿no? El fantasma con el que se está peleando en la escuela de Frankfurt es ¿no? Esta modernidad capturada o dominante bajo esta lógica de los mitos, lo que no implica necesariamente, al menos para algunos autores, ya vamos a personas, veremos que es diferente para otros, que no existan otras posibilidades dentro de la propia modernidad. Habermas llega a decir que la modernidad es un proyecto incompleto. No es que haya que tirar a la basura la modernidad, ¿no? Como algunos podrían llegar a concluir en esta línea, sino en realidad hay que rescatar la modernidad para llevarla a sus verdaderas promesas. En esta diferenciación es donde muchas veces nos hacemos pelotas, ¿no? Nos hacemos bolas en la argumentación, aunque advierto si existirá gente y
lógicas argumentativas que se plantean que hay que, pues sí, deshacerse de toda la lógica completa de la modernidad, porque toda su lógica completa ha sido una lógica de dominación escondida, injusta e inequitativa, ¿no? Y como si no hubiera entonces esta otra opción o esta otra opción no fuera viable, parte del debate. La lógica de los estudios críticos no ha tenido solamente a la Escuela de Frankfurt y su crítica a la modernidad como única fuente, también se podría citar otro bloque muy grande, diverso, disperso, heterogéneo, pero muy interesante, podríamos llamar pues el campo de la crítica desde la posmodernidad, del posmodernismo. Esta idea de que no hay narrativas universales. Y al no existir esas narrativas universales, entonces toda narrativa es relativa, toda narrativa tiene un origen, toda narrativa tiene una forma de construir un sentido, y muy importante, toda narrativa tiene un germen de una lógica de poder, de dominación, de dirección, de control de las personas. Cuando la realidad, los seres humanos vemos a la realidad, la construimos, no en el sentido directo de la palabra, sino la construimos en nuestra mente porque la tenemos que comunicar, la tenemos que discutir a través del lenguaje y utilizando metáforas, sinécdoques, diversos instrumentos lingüísticos, somos capaces de comunicarnos a través del lenguaje y vamos construyendo lo que pensamos que es la realidad, lo que definimos que es la realidad, y al pensarla y definirla la vamos induciendo, la vamos dirigiendo, la vamos controlando y construyendo. Ese es el sentido de la realidad socialmente construida. No confundir con la idea de que el hecho de que la piense uno ya la construyó, ¿no? O la hace en realidad. La realidad allá afuera pues es la realidad, pero nosotros los seres humanos solamente la podemos ver, como decía Kant, intermediada por nuestros sentidos, y como dicen los postmodernos y postestructuralistas, intermediada por nuestros lenguajes, nuestras metáforas, nuestros argumentos. Ahora, el hecho de que sean narrativas no significa que que no tengan implicaciones prácticas fundamentales, es decir, son lógicas, al final de cuentas, de dominación, porque construyen espacios de definición, que por lo tanto son espacios de exclusión. Lo que no entra en este punto entonces se considera anormal, decía Foucault, entre muchos otros. Y entonces, en esta definición de lo que está dentro del argumento, de lo que es legítimo, de lo que es entendible, hay una operación de poder, hay una operación de dominación y de control, porque lo que queda afuera, entonces tendrá lo que sea normal, lo que sea excluido, tendrá una relación con lo que está definido como lo normal distinta y tendrá consecuencias sociales y políticas, por lo tanto, que están elaboradas en ese elemento. Si la modernidad, o al menos una pista de la modernidad, se construyó bajo la idea de la ciencia objetiva, de la racionalidad universal, fueron construcciones argumentativas y que se pueden deconstruir, se pueden destruir, se pueden transformar, y a veces se trata justamente de construir nuevas argumentaciones, de cambiar estas fronteras bastante arbitrarias que establecen lo que es normal de lo que es anormal, de lo que está dentro de lo que es excluido, y a través de una batalla por los significados, de una batalla por las palabras y las metáforas, se puede transformar estas fronteras de exclusión y de definición de lo normal y de lo normal. Uno de los grandes dilemas y uno de los grandes debates desde la lógica postmoderna ha sido el siguiente, digamos. Si entonces toda argumentación o narrativa es deconstruible y transformable, entonces yo puedo luchar y rebelarme contra una forma particular de dominación a partir de ciertas fronteras de exclusión, y entonces luchar por construir una distinta, vamos a poner gráficamente así, más amorfa, más amplia, más... Pero la pregunta sigue siendo de todas maneras si esta nueva frontera no es una nueva construcción narrativa que establece normales, anormales, incluidos y excluidos. Y bueno, pues la respuesta tiene que ser sí. Todo argumento, por más buenas intenciones que tenga, por más lógicas liberadoras o humanistas, o como le quieran ustedes llamar, construya,
pues termina estableciendo una nueva lógica de fronteras y por tanto una nueva lógica de dominación. De alguna forma, muchos estudiosos y proponentes de la posmodernidad pues lo entendieron claramente y decían que esta era una batalla sistemática de rebeldía, ¿no? Como Foucault, que planteaba que el papel de la crítica es preguntarse sistemáticamente por qué estoy siendo gobernado como estoy siendo gobernado, por qué estoy siendo gobernado por estos que me quieren gobernar y por qué estos y no otras personas, y que este era un proceso eterno, que ese era el papel, esa era la lógica de la crítica. La crítica era rebelarse y estar cuestionando constantemente por qué alguien decide que gobernar y dominar tiene que ser a partir de estas narrativas y de estas discusiones que a final de cuentas en el fondo son arbitrarias. Las confusiones aquí pueden ser enormes, ¿no? Muchos acusan a la lógica postmoderna de haber abierto justamente la caja de Pandora para argumentos tales como que entonces la ciencia es una forma argumentativa también tan válida como el sentido común o como los saberes tradicionales. Bueno, muchos postmodernos han dicho claramente que esa es una confusión espectacular, planteándose que una cosa son que la ciencia, por ejemplo, sea una lógica argumentativa y otra cosa es entonces que tenga la misma validez o lógica o utilidad o sentido o dinámica que cualquier otra forma de pensamiento, ¿no? Entonces alguien puede plantearse exageradamente que la Tierra es plana y que su argumento es tan válido como el argumento que está basado en un montón de elementos y evidencias que plantean que es muy probable que eso no sea así, a través de además de procesos de escepticismo y de búsqueda de información y de evidencia, y entonces pues equiparar los dos argumentos de la misma manera pues es una de las lógicas más extremas, digamos, de una visión postmoderna, que sin embargo, en su complejidad, pues evidentemente sí abrió espacios a una visión relativista profunda, donde la crítica entonces puede llevar a una mayor desesperanza en términos de que no hay alternativa, porque cualquier forma de conocimiento, cualquier forma de argumentación termina siendo capturable política y socialmente. Renueva, digamos, toda esta discusión de Alan Turing o de Habermas planteándose si en realidad nos estamos peleando contra un fantasma, ¿no? Donde plantearse que la única opción es entonces la construcción de una nueva verdad donde no haya dominación es probable que sea un error. Y más bien plantearse que esa dominación sea cada vez más abierta, más transparente y sustentada en valores más sólidos respecto de cómo es la sociedad, cuáles son sus problemas y cómo las organizaciones y las personas formamos parte de ese tejido en una dinámica bastante más abierta que la de una cerrada y restrictiva visión de una racionalidad única y universal. En fin, como les digo, los debates aquí son muy fuertes. Los estudios críticos pues, han explotado en muy diversas disciplinas, estudios de la organización, política pública, administración pública, estudios críticos de género, estudios críticos animales, estudios críticos de la psicología, en fin, la lista es muy grande. Si alguien preguntara, digamos, y entonces, ante esta batalla de los estudios críticos para recrear la modernidad o crear otra cosa distinta, o bajo la lógica posmoderna de constante deconstrucción y cuestionamiento de las narrativas, que ninguna puede ser universal y por lo tanto todas están en un espacio de relatividad muy fuerte. ¿Cuál sería como entonces el sentido de los estudios críticos y en particular los estudios críticos de la organización? La palabra que va a aparecer sistemáticamente es emancipación. En otras palabras, así como Foucault decía que la crítica es constantemente cuestionarse por qué está siendo uno gobernado como lo está haciendo, eso se puede hacer en cualquiera de los campos. En el caso de las organizaciones es cuestionar sistemáticamente por qué la organización burocrática, por ejemplo, por qué la organización jerárquica, por qué las nuevas estructuras de las empresas y de las corporaciones del trabajo flexible, por qué.
en la constante discusión y debate de que como no hay una narrativa central única, válida, entonces es perfectamente posible estar cuestionando sistemática y constantemente cuáles son las consecuencias de estas grandes soluciones. Cualquier solución puede tener grandes intenciones y cualquier solución tiene argumentos y teorías y ciencia detrás, o muchas al menos de esas soluciones tienen ciencia y datos y evidencias, y ello no implica, sin embargo, que no deban de ser debatidas y sobre todo cuestionadas constantemente en términos de si se está alcanzando mayores niveles de libertad, mayores niveles de pluralidad, reducir la explotación, reducir la represión y el control como formas únicas o necesarias y determinantes en la manera en que se construyen organizaciones. ¿Por qué jerarquías y no organizaciones más horizontales? ¿Por qué organizaciones construidas bajo lógicas masculinas y no también habiendo aplastado y denegado también a las mujeres y a otras lógicas de género dentro de de la dinámica organizacional? ¿Por qué la obediencia o la lealtad o el liderazgo forman parte, pueden formar parte de mecanismos innecesariamente crueles, innecesariamente represivos, y que asumen una naturaleza humana, una visión de los seres humanos unívoca, obediente o desobediente o floja o trabajadora o productiva o predadora, digamos, ¿no? Y entonces cuestionarse de muchos de estos cimientos ha sido una de las grandes aportaciones de los estudios críticos en general, los estudios críticos de la organización. Veremos algunos elementos de esto a continuación. Dentro de la lógica de los estudios críticos en gestión y administración y organizaciones, Alveson y Dietz han sido clave, digamos, y el resumen que ellos realizan de varios de estos elementos creo que funcionan muy bien para la explicación de los estudios críticos en una buena parte, ¿no? Digamos, los pilares tienen que ver con la recreación de muchos de los estudios y de las maneras en que vemos las organizaciones a partir de de varias situaciones, de varios puntos críticos, otra vez, que nos puedan guiar, ¿no? Uno de los primeros puntos críticos que nos puede guiar es cuando hablamos de organizaciones, hablamos de una lógica de lo social, es inevitable. Y las organizaciones son la construcción, un constructo social, como lo hemos visto varias veces acá, donde se juegan de manera sistemática, muchos de los debates y de las relaciones y de las construcciones de la relación entre poder y conocimiento. Plantearse que el conocimiento es objetivo, plantearse que el conocimiento es objetivo, perdón, que plantearse que el conocimiento es universal, es una visión sesgada y distorsionada del hecho de que en lo social el poder forma parte consustancial de los procesos como tales, los procesos sociales, y entonces cualquier solución, idea académica o instrumento gerencial o organizacional tiene que ser cuestionado, tiene que ser revalorado, tiene que ser pensado en términos de cuál es la relación que se propone entre poder y conocimiento, así sea una propuesta organizacional democrática, horizontalizadora, tendrá una relación, establece una relación entre poder y conocimiento. No se podría volver a caer en la ingenuidad, digamos, de pensar que sustituimos una visión racionalista y cientificista de la organización para crear una visión, no sé, comunitaria de la organización y decir que esa nueva forma comunitaria de organización no va a estar también afectada por la relación entre poder y conocimiento. O, por ejemplo, por la lógica intersubjetiva. Si estamos conscientes entonces de que no hablamos de mónadas, ¿no? No son, las personas no somos individuos autocontenidos, aislados, que toman decisiones solamente en su muy lógica interna, sino hay una lógica de intercambio, comunicación, reciprocidad intersubjetiva. Entonces, la realidad de esos seres humanos, su experiencia, su lógica concreta, acaban siendo elementos fundamentales. No seguir creando teorías bajo el supuesto de un comportamiento de una naturaleza humana homogénea
que está descontextualizada social y políticamente, pues ya no sería posible a la luz de los estudios críticos, digamos, porque lo intersubjetivo y por lo tanto lo situacional acaban siendo muy importantes, inevitables de seguir siendo estudiados. Y eso implica, entonces, que si nos tomamos en serio lo intersubjetivo, el conflicto es pues parte necesaria, es decir, el sueño de una lógica de cooperación, coordinación, integración entre seres humanos, donde todo el mundo está de acuerdo, hay un consenso perfecto y por lo tanto se hace al conflicto una patología, pues terminan siendo cada vez más irrelevantes. Al revés, como en la pluralidad de sujetos y en la pluralidad de interacciones intersubjetivas se tiene que lidiar necesariamente con las diferentes perspectivas, con la lógica de que generar acuerdos es un proceso conflictivo, es un proceso difícil, es un proceso político, es un proceso que tiene consecuencias concretas para las personas y tiene consecuencias concretas en términos de poder y de la manera en que se le impone a las personas lo que se está realizando. Nuevamente, la utopía no puede sustituir la utopía del racionalismo, ¿no? Que implicaría que habría un camino correcto a través de la razón y de la ciencia, y que nada más era cuestión de encontrar ese camino y esa solución única, perfecta. Algún día llegaríamos, no podemos ahora sustituirla con otra utopía que diga que debemos encontrar un mecanismo donde haya intersubjetividad y hay una lógica social, donde el conflicto no, no sea necesario y no sea indispensable. Y por último, el asunto del sujeto, ¿no? Aquí uno podría decir, aquí estamos hablando con Nietzsche, acá estamos hablando con Freud, ¿no? El sujeto real es un sujeto de lenguaje, es un sujeto de habla, es un sujeto intersubjetivo, es un sujeto con limitaciones, es un sujeto que tiene sesgos, es un sujeto que tiene emociones, y ese sujeto complejo nuevamente no puede no puede ser, digamos, la nueva utopía, ¿no? Así como si nos quitamos de encima la idea de un sujeto universal racional, pues ahora no podríamos plantearnos del otro lado un sujeto social perfecto, ¿no? Y altruista. Los estudios críticos tendrían que ser bastante conscientes respecto de cómo vivir, actuar con la indispensable lógica del poder, con la indispensable lógica de lo social, con la indispensable lógica del conflicto y necesariamente con la indispensable lógica del sujeto como es. Las personas y los seres humanos con sus limitaciones, problemas, emociones, dinámicas, traumas, conflictos. Si se logra este cuadro, este marco que ponen Alveson y Detz, pues estaremos en una buena perspectiva para entender el enorme reto que implica la reconstrucción o digamos la irrupción de los estudios críticos de la organización en nuestras discusiones. Como pueden observar, el camino que abren los estudios críticos de la organización pues son grandes, son enormes, son un reto gigantesco. Uno puede pensar en realidad que los estudios organizacionales no son una guía, en realidad, sino son una explosión de posibilidades, ¿no? Es decir, todo es cuestionable, todo es revisable. Nuestros conceptos de racionalidad, de organización, de acuerdo, de conflicto, de poder, los que hemos visto en este curso de teoría de la organización, el actor estratégico croseriano, la racional limitada simoniana, todos esos elementos son revisables a la luz de nuevos elementos disruptivos. ¿Cómo se ve la racionalidad limitada cuando metes el asunto de género? ¿Cómo analizamos el asunto del actor estratégico de poder a la Lacroze cuando introducimos elementos ecológicos o elementos de autoritarismo y formas de sufrimiento de los seres humanos? Se vale, y esa es la gran valía de los estudios críticos de la organización. Se vale tocar a los intocables, se vale pensar que a lo mejor el argumento weberiano es un argumento machista, ¿no? O si no machista, es un argumento basado en una lógica, una perspectiva de los hombres y no de las mujeres. Hay textos y hay elementos que discuten estas cuestiones y no hay intocables y por lo tanto todo se puede revisar, lo podemos y lo tenemos que revisar de alguna
manera y vale la pena hacerlo. Las grandes pistas, digamos, ¿no? Desconfía de lógicas universalistas, ¿no? Cuando te dicen que hay una lógica natural, ¿no? El conflicto es así, o la relación limitada es así, o el acuerdo o la cooperación es así, porque es natural, como vimos en teoría económica de la organización, ¿no? Es natural que los seres humanos sean polizones. Bueno, desconfía de los argumentos que te dicen hay una lógica natural y una lógica universal. Lo que funciona en un lugar debe de funcionar en todos lados, ¿no? ¿No? Los seres humanos son todos más o menos lo mismo en cualquier región y en cualquier país y en cualquier localidad y en cualquier tiempo, pues no. Desconfía de estos argumentos naturalistas, desconfía de los argumentos instrumentalistas y universalistas. Hay que desconfiar de una lógica que nos dice que a final de cuentas tenemos los instrumentos a través de la ciencia o del conocimiento para que generemos ciertas causas que generen ciertos efectos, como si lo social fuera un laboratorio, ¿no? Donde podemos mover tuercas y tornillos y al final generar una buena pecera donde la sociedad funciona bien, ¿no? Lo instrumental no deja de tener esos elementos. ¿Y por qué consideras a los seres humanos como instrumentos a los cuales tienes derecho de mandarle incentivos o cambiar incentivos o modificar instituciones o reglas del juego o generar obediencia o generar represión para lograr ciertos objetivos? ¿Por qué? Porque tiene que ser así, no puede haber alternativas, hay que cuestionarlo. Y evidentemente el hecho de que el fuerte dilema de que cualquier argumento, cualquier solución, pues intenta lograr una cierta dinámica, una cierta lógica de hegemonía, y que esa hegemonía es necesaria en algún punto para lograr comunicarse, para lograr tener cierta relevancia social y lograr tener cierto impacto, pero al mismo tiempo es necesario plantearse el hecho de que esa hegemonía puede ser cuestionada, ¿no? No hay hegemonía pura, no hay hegemonía perfecta. Las hegemonías deben de ser sistemáticamente cuestionadas, porque en el fondo, pues el demiurgo que tenemos encima es que todos nuestros órdenes sociales y organizativos terminan siendo órdenes de subordinación, órdenes de control, órdenes de imposición de unos seres humanos sobre otros, y si bien eso pareciera ser algo que no podemos evitar del todo, no es algo con lo cual nos tengamos que resignar y mucho menos justificar. Espero que estas días hayan dejado algunos de estos dilemas claros, y como podemos observar no son pistas totales, ¿no? Es decir, no es que nos den una guía perfecta de solución, sino que también es una guía que tiene que enfrentar su lógica reflexiva, es decir, incluso las posturas críticas de las organizaciones tienen que estar siendo cuestionadas bajo estas mismas pistas, así se les llame lógicas de género o lógicas de ecología o lógicas de coloniales o lógicas de decrecimiento o lógicas de justicia organizacional o de cualquiera que sea que surja de la rebeldía y la lógica de la búsqueda de la emancipación, tiene que estar constantemente atenta que por el propio nombre de ser un estudio crítico no significa que no se quiera construir una nueva hegemonía y no acabe construyendo una nueva lógica de dominación, una nueva lógica de subordinación. Al final de cuentas, la palabra mágica, decíamos hace rato, pues es emancipación, y los estudios críticos no pueden zafarse de ser evaluados a la luz de la palabra emancipación. Vamos a ver ahora que planteemos el tema muy peliagudo de la decolonización y los estudios organizacionales a continuación. Uno de los temas más interesantes y reveladores dentro de los estudios críticos de la organización y en muchos otros estudios críticos de diferentes disciplinas ha sido el tema de la decolonialidad o la neocolonialidad, que ofrece estas irrupciones, ¿no? Los estudios críticos irrumpen y generan disrupción, y ese es su papel. Y lo hace muy bien, digamos, ¿no? Acá usamos el texto de un queridísimo colega, Eduardo Ibarra Colado, que falleció hace ya algunos años,
y que era un gran polemista y que se podía debatir muy sabroso con él porque tenía posiciones fuertes y argumentos muy fuertes y creencias, ¿no? Y valores muy sólidos. Y entonces, cuando él toma el tema de colonialidad en los estudios organizacionales, son las lógicas de los estudios de las organizaciones, justamente, ¿no? O sea, se plantea una crítica respecto de cómo cuando hablamos de colonialismo, generalmente pensamos colonialismo en términos de violencia física y de conquista física y militar, pero en los estudios críticos ha sido muy común replantearse la idea del colonialismo como un asunto también de colonialidad a través del conocimiento, ¿no? Lo colonial también llega a través de la dominación vía los conocimientos. Cuando son solo ciertos conocimientos los que son válidos, cuando solo son ciertos conocimientos los que son legítimos, pues se genera una imposición sobre las personas, sobre las cuales se les arguye y se les induce y se les impone la idea de que sus conocimientos y sus realidades locales y propias no sirven porque son débiles instituciones o porque son instituciones equivocadas o no son, o ni siquiera se parecen a las instituciones de los países del norte, que sí son racionales y que sí son adecuadas y que sí son las que hay que construir, digamos. Olvídense de sus instituciones, olvídense de sus realidades locales. Lo que ustedes tienen que hacer es construir sus realidades locales copiando los esquemas que les ofrecemos desde el norte. Y aquí es donde Eduardo Ibarra se pone el dedo en la llaga y se plantea cómo esto ha sido una forma de dominación que pues ha aplastado muchas innovaciones y ha aplastado muchos estudios y conocimientos que tendríamos que estar desarrollando en regiones como América Latina, donde tendríamos que estar planteándonos con gran fortaleza y dinámica cómo son nuestras realidades locales, cómo nuestras realidades locales son tan válidas y valen, somos los otros y la otredad, dice Eduardo Ibarra en este artículo, implica el respeto de las lógicas de esas otras personas en sus propias realidades específicas y que esto implica una batalla argumentativa. Estamos hablando de una batalla en el campo de las ideas, en el campo de las metáforas que decíamos hace rato, en el campo de los argumentos, donde pues, nos tenemos que quitar de encima esta lógica colonialista del conocimiento para podernos estudiar a nosotros mismos y poder estudiarnos con gran respeto y con gran lógica y conocimiento, no aplastados por la idea de que nuestras instituciones y nuestras realidades locales no son necesarias ni importantes de estudiar, sino todo lo contrario. Y ello nos permitirá, y eso me parece una conclusión bien interesante de Eduardo en este texto, justamente el hecho de que las preguntas que nos podemos hacer son preguntas fundamentales, útiles, ¿no? ¿Qué es la modernidad para las sociedades como las nuestras? ¿Qué ha significado la modernidad? ¿Nos hace sentido, ¿no? Cuando yo planteo cuando yo leo este argumento de Eduardo a la luz de los estudios de las palancas que realizaron algunos otros espacios, las palancas en un país como México, pues esta es una pregunta sumamente pertinente, ¿no? La modernidad es una especie de híbrido y de simulación que nos ha implicado nuestras realidades locales a vivir a través de palancas y a través de este camino pues informal que nos ayuda a sobrevivir y a resolver problemas en una realidad que supuestamente es moderna y basada en lógicas de normas universales y generales, pero que en la práctica no funciona así. Estudiar eso, dice Eduardo, sería muy importante hacer preguntas sustantivas para nuestras realidades, ¿no? ¿Cuáles son los principales problemas que hay que atender en América Latina, como la inequidad o la exclusión, y cómo las lógicas organizacionales o de las organizaciones nuevamente en esta dinámica híbrida entre lo moderno y lo tradicional, entre más bien lo moderno y que viene impuesto y las dinámicas locales específicas sobre las cuales vivimos en países como los nuestros, pues es una pregunta necesaria de estudiar. A lo mejor son los propios modelos importados los que tratamos de copiar, traducir e incorporar de manera muchas veces acrítica y muchas veces ilógica desde el norte, las que probablemente también están perpetuando estas dinámicas de inequidad y de exclusión que
que no se van a resolver por la importación de más modelos racionalistas desde el norte, diría en este caso, ¿no? Este argumento. ¿Cuál es la lógica, por último, de que nuestros patrones laborales y nuestras realidades laborales van a sufrir y están sufriendo con la llegada de estas nuevas dinámicas de trabajo, que en el momento en que escribió esto Eduardo todavía no estaba tan fuerte la inteligencia artificial, pero que ahora pues, nos estamos bien dando cuenta de las consecuencias que estas dinámicas de trabajo cambiantes van a tener para países como los nuestros. Entonces Eduardo es un buen ejemplo, ¿no? Como un latinoamericano, mexicano como Eduardo Ibarra utiliza esta argumentación, se basa en esta idea de los estudios críticos de la organización y rompe con muchos elementos que podríamos considerar sacrosantos, los plantea en una nueva narrativa, que puede justamente llevarnos a salidas novedosas y que rompe también con las ataduras que nos tienen amarrados a soluciones que probablemente no nos lleven a muchos lados. Y nuevamente al final se basa en la idea de la emancipación como una guía o la palabra mágica, ¿no? La cuestión es preguntarnos sistemáticamente cómo generamos menos sufrimiento, cómo generamos más libertad, cómo bajo todas las condiciones sociales y políticas locales específicas sobre las cuales tenemos que vivir, argumentativas, racionalistas, etcétera, cómo sin embargo podemos ir avanzando y aprendiendo en la construcción de organizaciones, grupos, sociedades, pues más libres, basadas en más libertad y menos sufrimiento de las personas. Una guía, ¿no? General, una palabra mágica que de alguna forma pues, mantiene un cierto centro, una cierta congruencia, un cierto hilo conductor en los estudios críticos, en este caso de la organización. Decíamos en algún momento que los estudios críticos, pues si son congruentes, tendrían que regresar también a una crítica, a una lógica reflexiva, donde se cuestione también y se pueda irrumpir sobre las nuevas categorías y los nuevos argumentos y las nuevas sagas e historias que los estudios críticos puedan construir. Acá utilizamos este mismo tema de lo decolonial como una visión donde crítica que ahí tiene que ser criticada, ¿no? Y esto lo vamos a hacer a través de un texto muy interesante de Enrique de la Garza, Crítica a la visión decolonial, donde pues justamente trata de plantearse cuáles son las bases de esta argumentación, cuáles son las categorías conceptuales y las categorías argumentativas sobre las cuales se defiende una nueva normalidad. Y cómo esa nueva normalidad pues, puede también tener problemas y tenga que tener una crítica sobre la crítica constante para evitar caer, digamos, en pues, lo mismo que se quería evitar, ¿no? Nuevas visiones universales o simplificadoras que se argumenten como despolitizadas y asociales y que el poder y el conflicto no acaban siendo fundamentales, sino que al revés, ¿no? En vez de, digamos, si lo que hemos buscado es esta lógica de la modernidad muy específica, ¿no? Porque hay otras modernidades, como dirían otros autores. Pero bueno, esta lógica de la modernidad que se basa en una lógica universalista, tecnocrática en algún sentido, pues no podría ser sustituida ahora por una visión crítica, por ejemplo, decolonial, que se argumente como libre de poder y libre de conflicto, ¿no? Bueno, pues sería una contradicción y el profe de la Garza, pues en este texto deconstruye nuevamente a esta visión y se plantea también sus límites, ¿no? Parte de alguna forma y discute de alguna forma con lo que hayamos dicho antes, ¿no? El fantasma con el que a veces se está peleando un discurso decolonial pareciera ser un fantasma poco realista, digamos, ¿no? Su fantasma otra vez es este, ¿no? El mundo de una ciencia positivista, universalista, objetivista, que escondió y que esconde lógicas del poder. Pero bueno, dice el profe de la Garza con toda razón, pero este es un fantasma muy chiquito porque el debate
sobre la ciencia, el debate sobre el conocimiento, el debate sobre cómo el poder y el conocimiento están relacionados y cómo hay diferentes perspectivas, mucho más allá del positivismo, lleva décadas, ¿no? De alguna manera la lógica de colonial se pelea con un positivismo que ya está prácticamente desaparecido, aunque ya no tiene legitimidad amplia en muchos espacios, en universidades, en textos, en libros, en investigaciones, la sigue teniendo, pero no es ese fantasma único, digamos, voy a recoger acá, sino que oscurece la visión de colonial, muchas veces oscurece y a veces hasta parece que desconoce los profundos y enormes debates al respecto que han planteado muchas y más diversas maneras de hacer investigación y de hacer ciencia, conocimiento a partir de la hermenéutica, conocimiento a partir de la deconstrucción, conocimiento a partir de los estudios específicos de situ, las teorías, construyen las teorías desde las bases o desde sus propias raíces, en fin, o sea, les parece desconocer o argumentar o oscurecer, simplemente oscurecer, ¿no? No desconocer, sino oscurecer todo este otro debate y entonces se pelea contra un fantasma que ya no es tan poderoso ni tan omnipresente y probablemente nunca lo fue. Y entonces utilizan nuevas palabras que son interesantes, que son potentes, pero que también pues, requieren de ser revisadas, ¿no? La idea de que a final de cuentas las formas de acción colectiva tradicionales o de saberes ancestrales puedan sustituir el conocimiento científico o el conocimiento creado a través de evidencias, estudios basados en procesos de control de variación, etcétera, pudieran ser similares, dice De la Garza. Bueno, pues nuevamente pareciera ser una falta de comprensión de las diferentes lógicas de conocimiento. En efecto, los seres humanos obtenemos conocimiento de muy diversas maneras y la ciencia es una de ellas, con ciertas particularidades, y la experiencia y el sentido común y los conocimientos ancestrales son interesantes, son válidos, son legítimos, tienen su espacio, pero digamos eso poco en realidad entiende los procesos. Muchos conocimientos científicos que llevaron a desarrollos de medicinas o de soluciones sociales o de soluciones en las ciencias naturales, nacieron en experiencias, en conocimientos ancestrales o en experiencias en conocimientos locales, fueron útiles, fueron necesarios, fueron fundamentales para ellos, pero luego se requiere de la prueba, el error, la experimentación, el encontrar lógicas de generalización y luego el regreso, el escepticismo y la falsación como parte del proceso científico. Entonces, digamos, en este esfuerzo de pensar que decolonizar es un asunto solamente epistemológico y que esa lógica epistemológica se basa en la idea de hacer y meter en la misma bolsa todos los tipos de conocimiento como si no fueran distintos y no tuvieran diferentes ventajas y desventajas, parece ser un error que lleva a soluciones pues francamente utópicas, dice De la Garza, y un poco perdidas en términos de su viabilidad social y en términos de su viabilidad económica. Digamos, llegando a exageraciones como olvidar que muchas de las formas de organización precolombinas pues también fueron sumamente autoritarias, eran sacerdotales y estaban basadas en muchas de ellas en lógicas verticales profundas y en dinámicas de poder y de sujeción muy claras y evidentes. Entonces, digamos, buscando una postura más social y más política, termina en una postura asocial y apolítica, ¿no? Justo lo que se quería evitar. Y por eso, digamos, la lógica reflexiva parecía ser necesaria, ¿no? En otras palabras, la crítica de los estudios críticos. Estudios críticos de la organización, si son críticos, tienen que ser reflexivos, y por lo tanto tienen que ser capaces de aplicar la misma crítica a sí mismos y a cualquiera de las propuestas que salgan de ellas, ¿no? No hay una sola opción. Los estudios críticos de la organización, decíamos, han explotado a una enorme cantidad de posibilidades con muy diferentes argumentos y bases. No es lo mismo los estudios críticos organizacionales que tratan el tema de género
porque tratan el tema de la dominación o del poder o de la decolonialidad, ¿no? Y a veces se cruzan, pero no siempre. Y entonces esta lógica implica pues tener esta capacidad de, eh, de vivir en la diversidad, ¿no? También no hay una sola lógica de la modernidad, hay varias. Dentro de los estudios críticos uno puede ubicar a gente que defiende la idea de la recuperación de la modernidad y no de su fin, del arreglo y la reconfiguración de la modernidad a través de una lógica más plural, una lógica más amplia. Alain Touraine defendiendo que racionalidad y sujeto son fundamentales, no hay por qué escoger entre uno o el otro, digamos, haciendo una crítica al postmodernismo también, donde habiendo descentrado al sujeto nos quedamos sin sujeto. Bueno, pues para Touraine es muy importante mantener al sujeto dentro de la ecuación y la lógica de la racionalidad, la reconstrucción del proyecto de modernidad, como le llamó Habermas, en fin, varias opciones que están dentro de la propia bolsa heterogénea, amplia y caótica de los estudios críticos de la organización. Mucho de su ganancia, sigo pensando, está justamente en esa diversidad y más bien que en la esperanza de haber encontrado una nueva piedra filosofal donde ahora sí encontramos la solución. Yo creo que no habría cosa más contradictoria que pensar que cualquiera de las ramas de los estudios críticos va a poder construir una nueva argumentación que no sea cuestionable y argumentable y deconstruible bajo los propios principios que los estudios críticos han planteado. A mí me parece más bien eso sano, más que una razón para preocuparse. No lo sé. Ustedes tendrán su propia opinión probablemente. Seguramente. Bien, pues terminamos este veloz y simplista recorrido sobre los interesantísimos estudios críticos de la organización. Creo que sirve muy bien en nuestro curso para justamente hacer un freno y de repente un giro de 180 grados que nos ayude justamente pues, a mantenernos con la guardia, ¿no? Advirtiéndonos constantemente de que toda teoría requiere de ser reflexiva y ser autocriticable y ser cuestionable, ¿no? Este centro analítico de los estudios críticos de la emancipación, de la búsqueda de cuestionar sistemáticamente, como decía Foucault, por qué estamos gobernados como estamos gobernados, por qué nos gobiernan quienes nos gobiernan y cómo lo están haciendo, me parece una de las cosas más sanas que puedan existir. También es cierto que se corre el riesgo necesario, indispensable, del relativismo, ¿no? Es decir, bueno, entonces, dado que no hay centro, no hay sujeto, no hay narrativa universal, entonces todas las narrativas son válidas. No todas las narrativas son igual de válidas y no todas las narrativas funcionan igual y no todas las narrativas pueden construirse entonces ahora como un nuevo universal y no se trata entonces de perderse, digamos, en el camino, ¿no? La crítica es la búsqueda dentro de la misma práctica local y de los sujetos de carne y hueso, es la búsqueda sistemática de cómo podemos construir formas de convivencia y de organización y políticas y sociales más libres, menos opresivas, más autorreflexivas, ¿no? Donde el dolor y la crueldad sean evitables sistemáticamente como un proyecto constante, en donde estamos dando constantes tumbos, círculos y avances en el proceso. Utilizar los propios argumentos de los estudios críticos en los estudios críticos me parece que es una de las mejores vías para hacerlo, con el fin de que podamos seguir creando estos puentes complejos entre poder y conocimiento, entre sujeto, subjetividad y razón, entre ciencia y conocimientos de otros tipos, con el fin justamente en última instancia, no de encontrar la piedra filosofal y por lo tanto donde todo el mundo seamos iguales y no haya pluralidad y no haya diversidad, sino más bien aceptar esa pluralidad, esa diversidad, ese conflicto y a partir de ahí construir mejores espacios sociales, espacios donde podamos vivir juntos, digamos, no el mejor y más perfecto espacio, sino espacios donde razonablemente podamos vivir juntos más libres y de formas más abiertas y emancipadoras, ¿no? En lógicas más emancipadoras. Muy interesante, espero que les haya parecido también igual que a mí.
perdón, muy complicado, muchas letras, muchos diapositivas llenas de palabras, pero bueno, es que el tema es bastante amplio y lograrlo en poco tiempo era nuestro objetivo. Muy bien, chao.